Hola a todos, hola a todas, encantados de volver a estar aquí en Nichar O'Clock. Bueno, yo por lo menos estoy encantado. Ana viene un poco guerrera hoy, así que no voy a decir nada porque creo que es lunes. Estoy a dieta. Y... y hemos empezado ya la grabación un poco guerreros. No, hoy os vamos a hablar de sesgos, que yo creo que para muchas personas la palabra sesgos está ahí, pero cómo lo introducimos estratégicamente en una organización, o cómo nos damos cuenta de ello, o cómo los tratamos, ¿no? Que al final es esa parte. Y os diría que el título sería Sesgos 2. Talento senior, ¿no? Bueno, que da mucho para hablar y que realmente, bueno, nosotros desde nuestro día a día, y os entramos más en el plano más experiencial, más de lo que estamos viviendo, detectamos que, bueno, que el talento senior en muchas ocasiones queda fuera. Y yo sé que esto no anima a mucha gente, pero bueno, veremos cómo lo tratamos, ¿no? Y veremos cómo avanzamos, ¿no? ¿Tú qué crees, Ana? Aparte de estar de mala leche, ¿qué crees? Bueno, es una realidad. O sea, actualmente, si miramos datos... ¿Estás de mala leche porque eres senior? ¿Te consideras senior? ¿Te consideras junior? No, ¿Estás ahí en the middle? Estoy en the middle. ¿In the middle? Bueno, ya sabes. Sí. Indiana, ¿no? ¿Sería? No, es una realidad. O sea, los datos nos dicen que actualmente, ¿no? Porque se habla mucho de la dificultad de acceder al mercado y demás, actualmente los datos ya nos están diciendo que el mayor problema para acceder al mercado no lo tienen a lo mejor la gente más joven o gente con, a lo mejor con diversidad funcional, ¿no? Que hay políticas detrás para trabajar todo esto, ¿no? Sino que está pasando mucho con el talento senior, gente que a lo mejor, bueno, claro, otra cosa sería que es talento senior, ¿no? Pero gente de hay 50 para ¿no? arriba, por decir algo. Los de los 49 os libráis, estáis ahí en la frontera. De 50 para arriba, ¿no? Gente que está en búsqueda de empleo de 50 para arriba, que están teniendo muchas dificultades, ¿no? Para acceder pues al mercado laboral, a poder encontrar un trabajo. Y eso es una realidad, no es lo que yo opino, pero es así, es así. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues aquí están pasando un montón de historias, ¿no? Podríamos hablar de temas sociales, de temas vinculados más a empresa y demás, pero bueno, al final sí que es cierto, pues eso, que algo se tiene que hacer y que tiene mucho que ver con la parte de sesgos, ¿no? ¿Qué son los sesgos? Venga. Es que me dejas hablar, me enrollo y no, al final no sé ni lo que estoy diciendo. Ahora no ha dicho nada, ¿vale? La última frase, borrarla. No pasa nada. No, es que estaba hablando y no sé qué estaba ahí. Y quería decir algo importante, pues yo creo que hay que abordarlo como de diferentes perspectivas, ¿no? Una perspectiva, lógicamente, es qué es talento senior, que eso está muy bien, ¿no? Y que lo discutimos. Y yo creo que qué es talento senior, pues podríamos entrar, ¿no? ¿Cuál es la horquilla de edad? Gente que dice 50, no sé si bajarla, porque hay veces que las personas en ciertos momentos están siendo discriminadas, en el caso de las mujeres, por ejemplo, doblemente, ¿no? O sea, a partir de los 40 sufren claro, una hay doble discriminación. Es decir, que tenemos ahí un abanico. O sea, siempre. Ahora se anima, ¿no? Sigue tú. No, pero yo creo que. No, porque esto lo hablábamos el otro día en una sesión de trabajo, ¿no? Con el ayuntamiento y demás, que decían. O sea, una cosa es el discriminar o sesgar a personas seniors o a personas jóvenes. ¿Y el ayuntamiento, ¿no? se estaba preocupando de estas cosas? Sí. Joder, ¿cómo estamos? Pero donde mayor... Elecciones, año de elecciones, recordar, es verdad. No, era por un tema de verdad. Ah, vale. Donde mayor discriminación vemos es cuando hay esa doble discriminación, por ejemplo, mujer mayor de 50 o una persona senior con una diversidad funcional o mayor con otras nacionalidades, ¿no? O sea que esa doble discriminación es realmente importante. Entonces, la siguiente que quería abordar es la parte de dónde nos provienen esos sesgos, ¿no? O sea, al final, ¿por qué discriminamos? Discriminamos porque hay una realidad que es la más normal y esa realidad que es la más normal hace que cumplamos un sesgo de la mayoría de gente. O sea, yo te diría que hay un sesgo como conjunto. Ejemplo de sesgo conjunto, las personas por encima de 50 no son personas que tengan competencias digitales desarrolladas. Eso es un mega sesgo. Las personas, ¿no?, mayores de 50 no van a aceptar un trabajo por menos de 50.000 euros. Correcto. O las personas que vengan por 50
o que tenga más de 50, disculpar, vienen viciadas, ¿no? O no van a encajar con o no van a encajar con la de cultura. gente joven, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que el sesgo actúa por parte, uno, del reclutador, dos, del hiring manager, ¿no? Y nosotros muchas veces lo vivimos, ¿no? El hecho de que nos piden a alguien y nos dicen, bueno, pues que no tenga más de 10 años de experiencia. Y dices, perdona, si encuentras a alguien con mayor experiencia, con mayor potencial, con mayor motivación y con mayor da y que igual, acepta las condiciones salariales. ¿Por qué ¿no? tienes que realmente decidir esa parte, ¿no? Ahí es cuando hablamos de la selección por valores, va justo ahí, al seleccionar tarda en salir, tenía que a la salir. mejor persona independientemente de, ¿no? de lo que pase. Mira, hay un libro bueno, de un autor que es el de Daniel Kahneman, el del premio Nobel, ¿no? Que es pensar rápido, pensar despacio. Y diferenciaba, ¿no? Cómo hay dos sistemas de pensamiento. Un sistema de pensamiento lento, que es el que ponemos en marcha cuando hemos de resolver un problema complejo, ¿no? Como sumar un problema matemático o algo así, ¿vale? ¿Ese es el lento? Ese es el lento. El mío era muy lento, entonces. Bueno, era... ¿Sabes? Era muy lento, ¿no? Las derivadas, integrales, muy lento, ¿eh? Y después está el sistema de pensamiento rápido, ¿no? Que está bien, o sea, las personas al final, el coger atajos mentales nos ayuda, ¿no? Porque al final todo el mundo tenemos unos aprendizajes, unas creencias, unas experiencias, ¿no? Una mochila, ¿no? Con la que tomamos atajos a la hora de decidir en muchas ocasiones, ¿no? Y ahí ese es el problema, que en situaciones en las que tendríamos que poner en práctica el sistema de pensamiento lento como un proceso de selección, tomamos el rápido y ahí es cuando nos meten los sesgos, porque persona mayor, no sé qué, yo el otro día entrevistaba a una persona de 64 años. Ole. Que me decía, tengo espíritu de... ¿Para qué cliente? ¿Para qué cliente? Para nosotros. ¿Para nosotros? Ole. Sí. Hostia, ahora hay que me decía, quedarnos, ¿no? tengo espíritu... Claro, ahora qué ejemplo vamos a dar, ¿no? Ahora nos lo tenemos que quedar. Tengo segunda entrevista. Tengo espíritu de... Decía, es que yo tengo un espíritu de persona de 45 y dice, y tengo una energía, unas ganas y tal, que a mí no me va a decir nadie hasta cuándo voy a trabajar. Totalmente. O sea, tengo muchísimas ganas de hacerlo. Estoy en un momento en el que el prestigio, el poder o el salario a lo mejor ya no es mi prioridad, sino que mi prioridad es... Oye, pasármelo bien haciendo lo que sé hacer, ¿no? Esta persona puede aportar una experiencia, ¿no? Que si aplicas, o sea, si no realmente vas a analizar si la persona tiene los conocimientos, si aceptaría las condiciones salariales, si no sé qué, ¿no? Y vas al juicio, al prejuicio, lo más fácil es decir, ¿dónde vas? ¿No? Y no, o sea que es muy fácil darse cuenta de cuándo ponemos en práctica este sistema de pensamiento rápido o lento. Y en las entrevistas pongamos el lento, porque si no estamos sesgando y aplicando y poniendo en práctica prejuicios, ¿no? Que en otras situaciones están bien. Yo no veo un fuego y no lo voy a tocar porque no voy a comprobar si quema, ¿no? Pero en otras situaciones como esta está impactando muy negativamente a ciertos colectivos, que después hablamos de que hay guerra de talento, falta de talento. A lo mejor si abriéramos un poco más el scope, ¿no? Y nos diéramos cuenta de que el talento no siempre es de la misma manera, sino que tiene muchas formas, a lo mejor, claro, a lo mejor llegaríamos más lejos. 100%. No, intentamos introducir mucho humor en Each Cloud, que yo creo que es súper necesario en estos días y en lo que nos sucede, en el futuro del trabajo que nos viene, en muchas cosas que yo creo que encendemos la televisión y cualquier persona de cualquier edad, sin discriminación, dice todo es negativo, ¿no? Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Una de las cosas que intentamos hacer aquí es un poco de pedagogía. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta que no somos capaces. Es un tema muy serio, es un tema que hay muchísima gente súper válida en el mercado que se está sintiendo fuera del mercado y ahí somos corresponsables todas las personas. O sea, todo el mundo habla de atraer, cómo atraemos a talento, no sé, desde las universidades, etc., pero nadie habla de cómo atraigo talento senior, ¿no? O cómo me focalizo en este tipo de perfiles que realmente te pueden aportar muchísimo en la organización, ni más ni menos, ¿no? No es una competición, pero que te pueden aportar muchísimo en la organización. Y al final, un poco yo creo que lo que recogía Ana, ¿no? Si tú haces una buena selección, reduces los sesgos, no los vas a evitar, es imposible. Habrá algún lumbreras que me estará escuchando que dice, pues yo no tengo ningún sesgo.
porque ayer contraté a una persona de 58. Ya, pregúntate a cuántas contratas de 58, a cuántas contratas de 53, a cuántas contratas de... Es decir, todos tenemos... No solo con la edad. Correcto, o sea, todos tenemos un patrón, ¿no?, de conducta en selección, ¿no?, y volcamos ese sesgo, ¿no? Y esto es importante y se minimiza mucho cuando introduces metodología en la selección. Cuando introduces metodología en la gestión. Cuando hay metodología, podemos minimizar esa parte emocional, sensitiva, de feeling, que no es malo eliminarla, porque si no tendríamos algoritmos que hicieran todo por nosotros, pero hay que entenderla, ¿no? Y yo creo que ese es el paso, el entender que a lo mejor estás prejuzgando una situación sin tener la información, ¿no? Y ahí profundizar un poquito más, ¿no? Y yo también os diría a las personas que estáis en búsqueda activa, que estáis intentando vincularos, que estáis intentando cambiar de trabajo, que estáis intentando... buscar nuevos retos, que no hagáis esto de la profecía autocumplida, porque a mí me ha llegado gente a la entrevista diciendo, bueno, yo ya sé que soy mayor, sé que tengo estos hándicaps, sé que no sé qué, y dices, no hombre, no os echéis tierra encima, ¿no? O sea, es decir, oye, al final... Pues a mí no me parece mal. ¿El qué? Que vengan diciendo, oye, ya sé que de entrada... Hostia, íbamos a sacar el podcast de lujo, tío. O sea, estaba todo súper bien. Ya sé que de entrada... Estaba todo perfecto. No, ahora Ana es Eminem y es un rapero que lo que dice de lo primero es lo malo suyo. No digo eso. No me parece mal, porque entonces ya, de entrada, ya confrontas el pensamiento que seguramente va a tener la otra persona. No me refiero a eso. No me refiero a eso. No me refiero a eso. De entrada, ya sé que no me vas a considerar, pero, ¿no? Mira todo lo que te puedo aportar. O sea, me parece estupendo. Que vaya con esa, ¿no?, transparencia, de decir, oye, ojo, que soy mayor o lo que sea, pero, ¿no? Tengo todo este conocimiento. No me refiero a eso. Me refiero a ese punto de inseguridad. A ese punto de decir... Bueno. Ya sé, o sea, muchas veces estamos cumpliendo profecías que dices, oye, no, ir con esa actitud que yo creo que jolín, un poco más esa actitud más positiva, que eso depende mucho del entorno y depende de las personas y depende también de la que tengas. Y no prejuzgues tampoco a la persona que te está entrevistando. A lo mejor te está entrevistando a alguien que tiene 20 años menos que tú. No, eso pasa un montón ahora. Pasa muchísimo, más con la media de reclutas que tenemos en España, ¿no? Que la media de edad no es muy alta, ¿no? Entonces es gente muy joven entrevistando a gente que a lo mejor no ha tenido tantas experiencias vitales y ahí tenemos un punto, una puerta de entrada un poco desviada, ¿no? Pero que al final talento es talento, senior, diverso, junior, me da exactamente igual, ¿no? O sea, al final personas que te vayan a aportar a tu organización, personas que te vayan a aportar a tu cultura, tienes que medirlo diferente, ¿no? Porque cuando crees que... Y esto nos pasa en organizaciones, ¿no? Es que aquí tenemos una cultura de muy familiar, muy de irnos a tomar cervezas, muy de que la gente tiene que encajar, muy que no sé qué, y personas en otro momento vital. ¿Tú qué sabes? ¿No? O sea, al final, cada uno la vida la vive como quiere, ¿no? Yo creo que ese es un poco el mensaje, ¿no? De ser profesional de lo tuyo y deja de prejuzgar en lo absurdo, ¿no? ¿No crees? Me estaba acordando de la película de Robert De Niro. Es Robert De Niro, ¿verdad? Buen ejemplo. El becario, ¿no? Que al principio es ¿dónde vas? Y al final es una persona indispensable. ¿Y por qué sobresale? No por el conocimiento en moda, ¿no?, que es de lo que es la empresa, sino por todos los aprendizajes que ha aprendido, o sea, y competencias que ha ido adquiriendo a lo largo de los años, oye, pues de saber leer en un entorno, ¿no?, de discreción, de saber cómo actuar, y eso lo da también, ¿no?, la edad, o sea, que al final, y la experiencia, ¿no? O sea que, sí. Pues muy bien, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos cada vez más y nos vemos en el próximo. Gracias.